Ya se está debatiendo el presupuesto 2019 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que llamamos la Ley de Leyes. Y allí se habla en el presupuesto de algo muy importante, que es la presión tributaria, la cuestión tributaria, impuestos que impactan a todos los argentinos. Vamos a hablar de esto con Ezequiel Pasarelli, él es tributarista, está aquí con nosotros. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer. Vamos a hablar con Ezequiel de los ganadores y perdedores en materia tributaria en este presupuesto 2019. Ezequiel, a ver, vamos a evaluar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en esto. Mira, a nivel macro, los perdedores somos todos. Porque yo cuando vemos cambios impositivos, siempre los cambios impositivos en este país nos hemos acostumbrado a que son para peor. Son siempre que aumentan los impuestos. Y si aumentamos los impuestos, ¿qué es lo que pasa? Más incertidumbre, más desconfianza. Los inversores no vienen y los que tienen la plata acá se la llevan. Claro. Y aparte, históricamente, también la historia nos ha demostrado que impuesto que sube no baja, ¿no? Tal cual, es como el dólar, ¿viste? Llegó a 40, de 40 puede bajar un poquito a 38, 39, pero en algún punto va a llegar a 50. Nunca va a bajar. Los impuestos es lo mismo. Desde el 2004, que subieron un 10% del PBI, hasta el 2015, a llegar a un máximo extremo, empezó a bajar de a poquito. Este gobierno aplicó el famoso gradualismo que, como todos vimos, fue bastante deficiente. Y ahora da marcha atrás con la reforma tributaria de hace 9 meses y genera esto en la gente, en el país, en los inversores de afuera, que es: yo a Argentina no vengo a poner un peso. Claro, una reforma tributaria que se discutió muchísimo, de la cual hemos hablado mucho, desgranado, tratado de entender aquí en los medios de comunicación. Totalmente. Y que finalmente no llegó ni siquiera a regularse, ¿no? Totalmente. Arreglarse, Lo hablamos en diciembre y ahora estamos hablando de lo que va a ser la reforma de la reforma tributaria. Y en algunos casos lo que es el proyecto de reforma del proyecto de reforma de la reforma tributaria. Porque en el medio ocurrieron cosas, se pretendió cambiar la reforma tributaria y ya quedó chico, como el caso del ajuste por inflación impositivo, que es tragicómico. Ahora, en el medio, la gente que tiene que trabajar todos los días, se laburar todos los días, no tiene tiempo de estar también minuciosamente viendo qué impuestos nos cobran, qué cambia, qué deja de cambiar. Más allá de que la cuestión impositiva es difícil también, es algo de la cual no entendemos muchísimo para nada todos nosotros. Entonces te pregunto a vos, Ezequiel, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en este presupuesto 2019? Si ponemos la lupa y empezamos a mirar sector por sector. Bien, perdedores, por empezar, lo que se habló mucho y con algún, si se quiere, pequeño error, lo que tiene que ver con los empleados en relación de dependencia, los jubilados, ¿no? Que se salió en algunos medios que iba a incrementarse el impuesto a las ganancias. Bueno, eso para traer un poco de tranquilidad. No es así. No, es simplemente para algunos sectores, sobre todo público, provincial, municipal, diputados y algún que otro sector privado, como los petroleros. Bien. Que tenían esta injusticia que ya bastante se ha hablado y se va a tratar de equiparar. Claro, muy bien. Por un lado, los empleados. Si se quiere, otras injusticias a los jueces, finalmente, cosas que se venían hablando, no va a pasar nada. Eso no, es una injusticia que se mantiene hace mucho tiempo y que también en algún momento, bueno, vimos una rendija de luz porque se suponía que aquellos que entraban a la justicia, aquellas personas nuevas que entraban a la justicia, bueno, ellos sí que iban a pagar impuestos a las ganancias, pero no es tan así. Nos tomaron el pelo, yo digo, ¿viste? A ver, explícanos por qué. En 2016 el gobierno intenta modificar esto y dice, bueno, todos los jueces que entren desde el 1 de enero del 2017 empiezan a pagar impuestos a las ganancias. Hoy, septiembre del 2018, un año y 9 meses después, ¿sabés cuántos jueces nacionales pagan impuestos a las ganancias hoy? ¿Cuántos? 9 jueces. ¿9? 9 jueces. 9 personas. 9. De todo el Poder Judicial Nacional, 9 jueces están pagando impuestos a las ganancias. Y aparte, ¿por qué pagan esos 9? Casi que ahora estaría para defender esos 9 con respecto a todo el resto. Totalmente. Hay una injusticia tan grande. O sea, nos tomaron el pelo porque sale, siempre, ¿no? El Poder Judicial defiende al Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasó? Sale esta ley, dice, todos los que sean nombrados desde el 1 de enero del 2017 van a empezar a pagar impuestos a las ganancias. Un fallo de primera instancia, el juez Furnari, luego la Cámara, ¿qué dicen? Sí, todos los que sean nombrados del 1 de enero del 2017
pero que no provengan del Poder Judicial. O sea, vos eras secretario en 2016 y pasaste a ser juez, bueno, vos estás salvado, no pagás, porque ya eras parte del Poder Judicial. Pero si ese es el camino para llegar a ser juez en el Poder Judicial. Bueno, estas son las cosas totalmente locas. No es que vos sos maestra de grado y de golpe pasaste a ser juez. Sí. Entraste a la justicia. Esto proviene a partir de la magistratura, que lo que trata de hacer es decir, pará, ese tipo era secretario. Sí. Cobraba, suponete, 50.000 pesos. Sí. Ahora pasa a ser juez, va a cobrar, suponete, 70.000. Obviamente va a cobrar mucho más, ¿no? Si por pasar a ser juez, que es un premio, le va a pagar ganancias, cobraba 50, paga ganancias, ahora cobra 40. Claro. Entonces lo que dijeron con algo de lógica es, le conviene seguir siendo secretario. Ahora, lo que en fin debería pasar es que nadie. Borrón y cuenta nueva. O sea, todos tienen que pagar impuesto a las ganancias. Por eso, ninguno está eximido del impuesto a las ganancias. Totalmente. Todos tendríamos que pagarlo, porque la igualdad ante la ley entonces se pregona, pero no existe en realidad. Bueno, se habló mucho también de números, y si queremos ponerlo en números, 10.000 millones de pesos va a dejar de recaudar el Estado el año que viene, que equivale en presupuesto a lo que va a ir para la construcción de escuelas. Claro. Entonces, eso solamente, esto que está diciendo Ezequiel, 10.000 millones de pesos, solamente sería la recaudación por el Poder Judicial, ¿no? Tremendo, sí. Solamente por eso. Solamente si los jueces, los secretarios, todos los magistrarios públicos pagaran impuestos a las ganancias, construiríamos el doble de escuelas el año que viene que se pensaba construir. Sí. Entonces esta es la, si querés, segunda injusticia que se habló mucho, surgió en varios medios, finalmente no pasó nada. Tal cual. Otra tiene que ver con el impuesto al cheque. Sí. El impuesto al cheque, ¿qué ocurría? Impuesto al cheque, que es de los impuestos más nefastos que tenemos en el país. Inentendible. Inentendible, junto a ingresos brutos, tasa de seguridad e higiene, un montón de impuestos que hacen que nuestro sistema tributario sea totalmente inequitativo, injusto, y en comparación con el exterior hacen que siempre una empresa local contra el exterior no puede competir. Claro. No puede competir. La famosa competitividad que tantas veces decimos, repetimos, es esto, es no ser competitivo ante otros. Es imposible. O sea, vos tenés esto, lo fabrican en Estados Unidos, tenés esto, lo fabrican en Argentina. Esto tiene un 50% más de impuestos en comparación Argentina contra Estados Unidos, que al exportador nunca se lo devuelven. Claro. Entonces, ingresos brutos, por ejemplo, toda la cadena, porque se va pagando sobre el total facturado en cada cadena. El fabricante, el mayorista, el minorista, el distribuidor, todos pagan por la factura. Claro. No ahora nos metemos en ingresos brutos porque me parece que también merece un capítulo aparte y que tiene es de un nivel de injusticia tremendo. Pero terminamos con el tema de impuesto al cheque. Sí. Impuesto al cheque, ¿cómo venía? Lo que quiso hacer el gobierno fue en 5 años, con la reforma tributaria, que pase a ser totalmente un crédito contra el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, no es que lo eliminaron. Todo el mundo, lo que nosotros decíamos era, eliminen el impuesto al cheque. Claro, directamente. Lo que el gobierno dijo fue, sí, es cierto, es muy injusto, pero es muy eficiente, se recauda muy fácil. Todo lo que pasa por el banco retienen y va al Estado. Claro. Como hay tanta evasión, lo que dijo el gobierno fue, no lo eliminemos. Claro. Lo que te vamos a hacer es, dejamos que en 5 años te lo computes 100%. Entonces deja de ser un impuesto. ¿Qué va a pasar el año que viene? Como esto era gradual en 5 años, el año que viene se suspende ese aumento. Entonces, impuesto al cheque era en 5, ya por lo menos va a ser 6. Sí. Que va a pasar a ser 100% un crédito contra el impuesto a las ganancias. Otro tema también tiene que ver con un montón de economías y un montón de actividades que lo que te dicen es, el impuesto al cheque, ok, ¿lo puedo computar un 100% contra ganancias? Sí. Pero ¿y qué pasa si yo no gano? Claro. Hoy en día estamos ante una crisis. Bueno, y eso también pasa con ingresos brutos. 100%. ¿No? Y ahora hablando de ingresos brutos, que vos decís, lo paga cada una de las cadenas de producción. Pero ingresos brutos es tan injusto que no solamente se suma en cada una de las cadenas de producción, sino que si vos tenés una empresa y va a pérdida, pagás ingresos brutos también. Es terrible. O sea, no es como ganancias que pagás sobre las ganancias. Totalmente. Pagás igual, pase lo que pase. Lo que se habla es que no es un impuesto que no grava la verdadera capacidad contributiva de cada uno. Porque yo facturo 100, pero estoy perdiendo plata.
con mi venta, no estoy teniendo un margen de ganancia porque con todos mis gastos estoy perdiendo, igualmente pago ingresos brutos. Claro. O sea, es algo tremendamente injusto. Acá tenemos estas cosas, yo no sé cómo llamarlas, medias locas de Argentina, que tenemos que festejar no lo positivo, sino lo no negativo. Claro. ¿Por qué? Se decía, van a suspender la rebaja de ingresos brutos. Sí. Con el pacto fiscal empieza a bajar ingresos brutos en 5 años, igual que el impuesto al cheque. Se venía hablando de eso, todos saliendo a decir... Era una de las negociaciones que se venían viendo con los gobernadores. Finalmente, porque esto afecta directamente a las provincias. Finalmente no se suspende la rebaja de ingresos brutos. Entonces estamos festejando lo no negativo. Claro, está bien. En vez de lo positivo, en vez de, bueno, bajemos los impuestos, no estamos todo el tiempo diciendo, a ver en qué nos van a sacar más plata. Sí. Bueno, ingresos brutos finalmente no se suspendió. Yendo a las provincias, lo que sí se suspende es impuesto de sellos. Bien. Un impuesto arcaico, total, viejo, que la recaudación es prácticamente nula. ¿Cómo funciona sellos? Cualquier contrato que hagamos vos y yo, lo que sea, lo que se te ocurra, te presto plata, hacemos un contrato, me lo tenés que devolver con tantos intereses, hay que sellarlo. Cualquier contrato. ¿Qué pasa? Hoy no se paga. Que eso sea un impuesto es una locura. Una locura. Una locura. De vuelta, capacidad contributiva. ¿Dónde está? Yo te estoy prestando plata. ¿Dónde estamos pagando un impuesto por algo que yo te digo, che, te presto 10.000 pesos, lo firmamos por las dudas, a ver si quiero un aval. Y sobre eso hay que pagar un impuesto porque es el disparate máximo, el impuesto al sello. Ezequiel, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien.